quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Lávate las manos antes de empezar, con jabón y agua limpias quedarán. Busca tus cuadernos para así anotar lo que en este día se te enseñará. No te olvides de tus útiles jamás. Busca lo que usas para estudiar. Un lugar perfecto tienes que encontrar para que estés cómodo y comenzar. Bienvenidos, soy el profesor Brian Payán y estoy muy feliz de compartir con ustedes un viaje por el mundo de la imaginación. Hoy me acompaña un invitado muy especial. El proyecto de literatura infantil y juvenil de Santillana, Lo que leo,
publicó una breve biografía que quiero compartir con ustedes. Procedente de Taiwán, llegó a la República Dominicana a los 7 años de edad. Pronto se habituó al sancocho y al merengue y adquirió espíritu caribeño. Se autonombra ser humano aspirando a ser más humano y ex niño aspirando a ser más niño. A este origamista le encantan los haikus, los microrrelatos, los chocolates, la trova, los sueños, la solidaridad, mirar las aves que planean en libertad, sentarse en los parques con las brisas y con Jesucristo. Por varios países de América y Europa realiza su oficio de diversionero, una mezcla de misionero con diversión. Presenta humor, ilusionismo y prestidigitación para acompañar sus mensajes. Ha publicado los libros Dios loco de amor, Dios es wow y en Alfaguara Infantil Cuentos sin ningún porqué. Y él es Yuan Hui Liao. Recibámoslo con un gran aplauso. Gracias por acompañarnos. Feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación y gracias por ese aplauso y sobre todo que dijiste mi nombre correctamente. Qué bueno, qué bueno. Nosotros estamos muy felices de tenerlo aquí con nosotros compartiendo. Quisiera que iniciemos nuestro conversatorio con esta pregunta. ¿Por qué escribir? Escribir porque desarrolla la imaginación. Y la imaginación es un gran poder. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, así que no me voy a adelantar. Pero escribir con la imaginación, yo puedo viajar sin visa, como las aves que vuelan por los cielos libremente. Puedo llegar, si quiero, en este momento, ahora mismo, a China, escribiendo, diciendo, hice un viaje a la China y todo eso que está en mi mente lo puedo plasmar y eso es divertido. O sea, ¿por qué escribir? Porque me divierte, porque es algo chulo, porque es algo que yo digo, wow, qué chulo poder escribir y por eso escribir. Además de que también me ayuda a desarrollar mis ideas, a tener más en orden lo que pienso, además de que escribo y puedo hacer que otros sepan lo que yo quiero expresar. Excelente, excelente, de verdad que sí. ¿Y por qué quisiste ser escritor? Bueno, en realidad yo no quise ser escritor. No. No, yo creo que eso es como una especie de misterio. O sea, no soy yo que escojo ser escritor, es la escritura que me escoge a mí. Y tú dirás, ¿cómo se come eso? Sí. Porque yo empecé cuando era niño a escribir. Yo me paré en la escuela con un letrerito que decía, ya sé leer y escribir. Eso fue al final de primero de primaria. Sí. Y ahí pues yo empecé a escribir, pero escribía tareas, luego escribía teléfono de mis amigos, hasta lista de supermercado yo he escrito. Sí. Sí, pero después empecé a escribir poemas, o sea, versos, pero cosas así de niños y de adolescentes. Y cuando empecé a escribir, como quien dice, de verdad, entre comillas, de verdad, o sea, como para publicar libros, fue cuando nació mi primogénito, o sea, el primer niño, hijo mío que me nació, que se llama Juanfra. Ese me motivó a escribir. ¡Qué bien! Así, tal cual. Excelente. ¿Y cómo eliges los temas de tus cuentos? Los temas están en todas partes. Yo quiero que, por ejemplo, tú que estás en tu casa, si tú ahora miras a tu alrededor, te vas a encontrar con muchas cosas. Con la ventana, con la puerta, con la pared, con la mesa, con la computadora, el celular, etc. Y todo eso, ahí en cada cosa ha escondido un tema para iniciar un cuento. O sea, los temas son infinitos, está en todas partes. Yo tengo los ojos así, la gente cree que yo no veo bien y eso no es cierto. No, yo veo muy bien. De hecho, cuando tú tienes un problema de mucha neblina, por ejemplo, y tú no ves muy bien, tú haces los ojos así. Exacto. Como que lo pones más chiquito. Pues yo afino muy bien la mirada, observo todo lo que tengo a mi alrededor y de todo lo que yo veo, puedo sacar un tema para escribir. Muy bien, excelente. En todas partes hay temas.
¿Cuál es tu sitio favorito para escribir? Todos tenemos un espacio. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, cuando yo estoy en mi casa, me gusta escribir en lugar tranquilo. No siempre eso es posible en casa, por diversas razones obvias, por todos los quehaceres del hogar cotidianos. Pero he escrito montado en tren, una época en mi vida que yo vivía en Nueva York, y allá para ir de un sitio a otro uno suele tomar el metro. Entonces el tren, esos viajes eran muy largos y yo llevaba mi computadora y escribía ahí. Hoy me gusta escribir en las cafeterías, fíjate. Ahora lo que pasa es que en tiempo de pandemia también se ha un poquito modificado ese hábito, pero cuando yo puedo me doy mi escapadita y voy a lo que llamo lugares de refugio. Para mí los lugares de refugio son cafeterías tranquilos, donde te tomas tu café o tu chocolate, un huevo, un sándwich, y en lo que hago eso voy escribiendo. Muy bien. Sí, esos lugares como que me inspiran, no sé por qué. El olor a café como que me inspira. Pero para otro puede ser el olor al caramelo, el olor a té, el olor a refresco, lo que sea, o sea, lo que te inspire. Encontrar la inspiración. Y ahí va nuestra siguiente pregunta. Cuando escribes, ¿piensas en tu ex niño o piensas en el lector? ¿En qué piensas cuando escribes? ¿A qué público? O sea, ¿hay un enfoque a alguien? Claro, muy buena pregunta. A ver, aclaro que yo soy autor de literatura infantil. Esa palabra, esa expresión complicada, ¿qué significa? Que yo escribo libros de literatura para niños y para niñas. Lo que hago esa aclaración porque hay muchos libros que son para niños, pero en realidad están pensados en las mamás o en los papás, más que en los niños. O sea, son libros para niños, pero que lo disfrutan las mamás más que los propios niños. Pero ese no es, en mi caso, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es que cuando un niño o una niña tome un libro de mi autoría, disfrute, o sea, se lo goce, diga. Me acuerdo, por ejemplo, hago un paréntesis, me acuerdo cuando mi hijo Juanfra tenía 2 años por ahí, que él me decía a mí, me gustan mucho los libros, porque los libros son mis juguetes favoritos. En esa época Juanfra me decía, sí, fíjate, o sea, es comparar, es pensar que el libro no es algo aburrido, sino al contrario, es como un juguete. De hecho, es un juguete para un niño pequeño. Entonces, necesariamente tengo que escribir para ese público y no para la gente grande, si estoy dirigiendo literatura infantil. Ahora, yo para escribir a ese público tengo que rescatar todos los días al niño que llevo dentro. Por eso hay una frase que a mí me gusta mucho usar. Yo digo, yo soy un ex niño aspirando a ser más niño. Yo creo que los niños no son adultos inmaduros. A veces pensamos, los niños hay que madurarlos mucho y rápido porque los niños se portan como adultos inmaduros. Yo creo que es al revés. Yo creo que los adultos somos como niños atrofiados. Y tenemos que recuperar ese niño interior. Y con ese niño interior me conecto con los niños reales. Claro. Que están en las escuelas, en las casas y todo eso. Y por eso creo que les puedo hacer divertido un libro, un cuento, una lectura. Muy interesante respuesta y me parece a mí muy acertada. Entonces, coméntanos, si tuvieras que elegir un libro de todos los que has escrito, ¿cuál sería ese? ¿Cuál es tu libro favorito de esos? Tú le preguntas a una mamá, si tuvieras que elegir un hijo tuyo, una hija tuya favorita, la mamá te va a mirar así como medio de lado y te va a decir, ¿cómo así? No, es que, mira, ya ahí yo he perdido la cuenta de cuántos libros he publicado, debe ser como unos 12 por ahí aproximadamente. Y no puedo decirte esa respuesta porque cada libro es particular y tiene hace un clic en mi corazón, en un área de mi corazón, de una manera particular. Por ejemplo, voy a mencionar ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este libro es sobre los derechos de los niños y las niñas.
Este libro se llama Hacer oír tu voz. Yo veía que en la literatura infantil de República Dominicana había como una carencia de tratar ese tema de los derechos de la niñez. Sí. Y que los niños conocieran sus derechos, pero no que fuera un libro instructivo de dar información de qué es un derecho, no, sino que fuera con cuentos. Entonces ahí hay 12 cuentos, cada cuento basado en un derecho de los niños, y es un libro que salió de mi corazón. Muy bien. Entonces no lo puedo, wow. Entonces a este libro, por ejemplo, que está aquí, que se ve al frente, se llama Respuestario. Me encanta la portada, que el equipo de Lo que Leo, de Editorial Santillana, tiene unos ilustradores geniales, fantásticos. En este caso son respuestas sin preguntas. Es que yo había oído mucho de que la gente dice, ay, que tengo una pregunta sin respuesta. Y yo pensé, ¿y si lo hago al revés? ¿Y si hago una recopilación de respuestas que no tengan preguntas para jugar? Muy interesante. Y por eso salió Respuestario, que es un libro como para pensar, pero de manera divertida. Este fue el primer libro infantil que salió de mi autoría. Se llama Cuentos sin ningún porqué. Déjame decirte, como dato curioso, que la mitad de esos cuentos que están ahí, que son 13, o más o menos la mitad, son ideas de mi hijo Juanfra cuando era chiquito. Interesante. Ahora que él creció, me dijo el otro día medio relajando, yo no sé si fue de verdad o medio relajando, me dijo, pa, te voy a cobrar derecho de autor por ese libro. Y se llama Cuentos sin ningún porqué, porque, bueno, porque tú sabes que hay muchas veces que los cuentos para niños se crean con un fin utilitario, de dejar un valor, una moraleja, una enseñanza, exacto. Pero cuando yo escribí esos libros, perdón, esos cuentos, no pensé que cada cuento tuviera una enseñanza necesariamente. Simplemente lo escribí por pura diversión. Por eso se llama Cuentos sin ningún porqué. Macuto Mágico para mí es muy importante porque se ha llevado al teatro de títeres. Trata sobre animales de nuestro país, de la fauna dominicana, y un macuto mágico donde se podía meter y sacar todo lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces no puedo decir de verdad Uno. Bueno, pero tenemos unos ejemplos ya. Pero ahí sí. ¿Y cuáles son tus libros y escritores favoritos en general? He aprendido mucho de autores de distintos países. Gianni Rodari, que es un italiano, para mí es genial. Él escribió un libro que se llama Gramática de la Fantasía, que yo entiendo que todo autor o autora de literatura infantil debe leer. Gramática de la Fantasía es el compendio de lo que él tiene como la pedagógica o la didáctica, mejor dicho, para escribir para pequeños lectores. Gloria Fuertes, España, poeta genial, ha escrito también algo de narrativa, pero lo que más me gusta de ella son sus poesías, que son todas absurdas. Como decimos en dominicano, son poesías como locas, que me encanta para niños. Oliver Jeffers en Estados Unidos y Dr. Seuss en Estados Unidos, que es toda una institución, ¿no? En fin, hay varios autores. Y de la República Dominicana hay muchos colegas admirados. Farah Jalal, Gina Guerrero, Lady NG, Ángela Mirón, espectacular. Yo creo que es la mejor autora de álbum ilustrado de nuestro país. Y Geraldine de Santis. Bueno, no quiero seguir mencionando porque me van a faltar muchos y no quiero obviar a nadie, pero todos son geniales. ¿Qué es lo más gratificante de tu profesión? Breve. Así, si tuvieras que elegir algo puntual. Compartir de ahí directamente con los lectores, con los niños y con las niñas que leen. O sea, esa retroalimentación es increíble. O sea, me llena de alegría verlos reír, verlos sonreír, ver que ellos interpretan un cuento que yo hice de otra manera, que yo mismo no me había fijado. Eso no tiene precio. Qué bueno, de verdad que sí. Encantados de recibirte aquí con nosotros. Cuánto hemos disfrutado de este tiempo. Gracias por compartir con nosotros. De verdad, otra vez reitero el agradecimiento. Por suerte, nuestro viaje por la imaginación apenas empieza. Ustedes que nos siguen desde casa, no se vayan muy lejos porque al regresar
Joan nos compartirá el poder de la imaginación. Nos vemos en breve.